El régimen de Maduro en Venezuela aseguró que espera tener las mejores relaciones con el nuevo presidente de Estados Unidos. El dictador también expresó preocupación por lo que está sucediendo en el país norteamericano, al tiempo que dijo que hacía seguimiento al proceso. El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo el viernes que espera que tras los resultados de los disputados comicios de Estados Unidos, mejoren las relaciones entre ambos países, en medio de los roces y sanciones. La carrera electoral en Estados Unidos entre el presidente republicano Donald Trump y el candidato demócrata Joe Biden sigue sin decidirse, y el resultado depende de 5 estados que todavía están contando las papeletas. Biden cuenta con una ventaja de 264 votos frente a los 214 de Trump, según la agencia de noticias estadounidense AP. Queremos tener las mejores relaciones de diálogo, respeto, cooperación con los Estados Unidos de Norteamérica, gane quien gane, dijo Maduro en una reunión con representantes de empresas de China, transmitida por la televisión estatal. El dictador también expresó preocupación por lo que está sucediendo en Estados Unidos, al tiempo que dijo que hacía seguimiento al proceso. Estuve hoy viendo todas las televisoras estadounidenses para tratar de entender qué va a pasar, agregó. La administración de Trump aceleró una ronda de sanciones para intentar sacar del poder a Maduro, en cuyo gobierno se ha producido un colapso económico que ha causado un éxodo masivo de venezolanos y una crisis de los servicios básicos. Las sanciones contra el gobierno de Maduro han incluido congelaciones de activos y prohibiciones de viaje para altos funcionarios y medidas para restringir las exportaciones de petróleo y sus importaciones de combustible. El líder opositor Juan Guaidó espera que Estados Unidos mantenga la presión contra Maduro. Sin embargo, Venezuela e Irán ratificaron este jueves que mantendrán su alianza y su resistencia ante las sanciones de Estados Unidos contra ambos países, luego de una reunión sostenida por sus cancilleres en la sede del Ministerio de Exteriores del país sudamericano. Esperamos que el Estado y el sistema de los Estados Unidos cambie su actitud, pero mientras ellos hablen con el lenguaje de amenazas, de presiones y sanciones, lo que se van a encontrar es la resistencia de estos pueblos, dijo el canciller iraní Javad Zarif a la prensa al culminar el encuentro con su homólogo Jorge Arreaza. Insistió en que las presiones de Estados Unidos están afectando a los pueblos y que su injerencia en los asuntos de cada estado nunca han sido por el bien de los países. Zarif cumple desde el miércoles una intensa visita de trabajo en Venezuela que ha sido criticada por la oposición, pues han considerado preocupante que ocurra justo cuando cesó el embargo de armas sobre Teherán y cuando Irán ha manifestado abiertamente su deseo de vender armas a países aliados. Estados Unidos ha amenazado con imponer sanciones a quienes hagan transacciones de armas con Irán, pese a que el embargo de armamento de la ONU sobre este país expiró el pasado 18 de octubre. La administración de Donald Trump incluso dio por restablecidas de manera unilateral las sanciones contra Irán, al tiempo que anunció que tomará nuevas medidas. La campaña de Donald Trump contra Biden estuvo llena de acusaciones de que en caso de que el candidato demócrata llegara a la presidencia de Estados Unidos, sumergiría a la potencia norteamericana en una crisis parecida a la que vive Venezuela. Por otro lado, Leopoldo López en entrevista con la BBC. La tragedia de Venezuela tiene un nombre, Nicolás Maduro. Leopoldo López fue durante varios años el rostro más conocido de la oposición venezolana en el mundo. El fundador del Partido Voluntad Popular se hizo muy famoso después de ser apresado en 2014 cuando lideraba una serie de manifestaciones en Caracas en contra del gobierno de Nicolás Maduro. López fue acusado de incitar a la violencia y fue sometido a un juicio muy cuestionado que derivó en una condena a 13 años y 9 meses de prisión. Tras pasar casi 7 años con su libertad restringida, de los cuales estuvo encerrado durante 4 años en una cárcel militar y otro año y medio
en arresto domiciliario. Hace una semana se supo que López había escapado a Madrid después de haber permanecido desde abril de 2019 en la Embajada de España en Caracas. López es uno de los principales apoyos políticos del líder de la oposición y presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, y jugó un papel importante en el fallido alzamiento popular el 30 de abril de 2019 en la capital venezolana. Actualmente está haciendo un llamado a los partidos de oposición para boicotear las elecciones parlamentarias que se realizarán el próximo 6 de diciembre. Stephen Sackur, presentador del programa de BBC, habló con López sobre su labor como líder político en los últimos años. Aquí le ofrecemos una versión de la conversación. ¿Por qué decidió huir de su país? Fue una decisión muy difícil. Pasé más de 4 años en una prisión militar, después pasé 1 año y medio de prisión domiciliaria y después estuve en la Embajada de España en condición de asilo. Nunca quise irme de Venezuela. De hecho, yo me entregué a las autoridades en 2014, cuando la dictadura inició un proceso judicial en mi contra. Fue mi decisión ir a la cárcel y no exiliarme. Durante 7 años he estado privado de la libertad, pero las circunstancias actuales fueron las que me llevaron a tomar esta decisión, que había evitado tomar durante muchos años, de salir de allí para luchar por la libertad de Venezuela, algo que se han visto forzados a hacer miles de venezolanos. No solo personas involucradas en la política, sino 5,5 millones de personas que han tenido que huir de su país. En una entrevista en 2017, cuando estaba en prisión, usted habló de su determinación de luchar por la libertad, la democracia y el llamado a elecciones libres en Venezuela. El hecho de que usted haya elegido salir del país hacia España se puede leer como un signo de derrota y de haber fallado en sus intenciones. Yo no lo veo así. Una vez Nelson Mandela dijo que quien lucha por la libertad no elige la forma en que se lucha, sino que lo elige el opresor. Como lo señalé antes, las circunstancias han cambiado, y uno de los principales elementos que necesitamos para llevar el cambio a Venezuela es el fortalecimiento de la coalición internacional con nuestra coalición nacional y con el pueblo venezolano, con el objetivo de llevar a cabo el cambio que necesita Venezuela. Por casi muchos años, casi 17 años para ser concreto, el mundo y muchas personas en Venezuela no hablaron de lo que pasaba en nuestro país y lo que estábamos sufriendo debido a esta cruel dictadura. Muchos ahora ven a Venezuela como una democracia fallida, por eso no ocurrió, sino hasta 2014 cuando quedó claro para nosotros y para el mundo que en nuestro país ya no había una democracia. Esto no es fácil, no ha sido fácil llevar el cambio a Corea del Norte, no ha sido posible llevar el cambio a Cuba o a Nicaragua y no ha sido posible llevar el cambio a Venezuela. Y la razón es que hay una dictadura cruel que ha sido hallada culpable de crímenes en contra de la humanidad por Naciones Unidas, y de muchas otras cosas terribles que se han cometido en contra del pueblo venezolano. No hay duda que, de acuerdo a reportes de distintas organizaciones, hay un régimen represivo en Caracas. Como usted señala, no ha sido fácil esa lucha contra ese régimen. ¿No sería importante también reconocer que el liderazgo de la oposición ha cometido grandes errores a nivel estratégico? Por supuesto, somos seres humanos y estamos luchando contra una dictadura, y como hemos tomado decisiones acertadas e importantes que nos han acercado a retomar nuestra libertad, otras decisiones no han sido tan acertadas en su momento. Lo cierto es que ha sido un proceso difícil en el que hemos estado muy cerca de la libertad que anhelamos y en otros momentos hemos quedado sin esperanzas. Pero yo siempre cito una frase de Pepe Mujica, expresidente de Uruguay: triunfar en la vida no es ganar, es tener la capacidad de caer y volver a levantarse. En este caso, por la libertad. Y yo creo que el problema no es la oposición. El problema en Venezuela no es el pueblo venezolano. El problema es la dictadura criminal que asesina a su pueblo, que mata a sus prisioneros y tiene aguantando hambre a millones de venezolanos. Seamos claros, la tragedia de Venezuela tiene un nombre: Nicolás Maduro. Usted es un hombre que aboga por la confrontación, la resistencia a la acción directa, estuvo al frente de la masiva
movilización de 2014. ¿Fue un error nombrar a Juan Guaidó como presidente de la oposición? No fue algo que yo decidí, fue una decisión hecha con base en nuestra Constitución. Esa fue la razón por la que Juan Guaidó fue reconocido por el gobierno de Estados Unidos y además por otros 60 gobiernos alrededor del mundo como el presidente interino de Venezuela. Porque la Constitución claramente indica que si no hay un presidente legítimo, posesionado cuando el periodo presidencial inicia, entonces el presidente de la Asamblea Nacional asume el control ejecutivo del país, como presidente interino hasta que se convoque a una nueva elección. Y eso fue lo que pasó en Venezuela. No fue algo que yo o el presidente Trump impusimos en Venezuela. Fue algo que estaba en la Constitución. Estamos muy agradecidos con todos los países que reconocieron a Guaidó como presidente.